La vida a veces nos enfrenta a decisiones que parecen imposibles, decisiones que desafían todo lo que creemos saber sobre el amor y el sacrificio. Hoy te contaré una historia que te hará cuestionar qué serías capaz de hacer para proteger a quienes más amas. Una historia donde el amor y el dolor se entrelazan de maneras inimaginables, llevándonos al límite de lo que un corazón puede soportar. Quédate con nosotros, porque la historia que estás a punto de escuchar te tocará el alma de una forma que nunca habías experimentado. Pero antes de sumergirnos en esta profunda historia, quiero que pienses en esta pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias que te harán reflexionar sobre la vida, las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas impactantes historias. María siempre había vivido en un mundo de lujos. Nacida en el seno de una familia rica, nunca tuvo que preocuparse por lo material. Los sirvientes, las casas grandes, los viajes al extranjero, todo eso formaba parte de su vida cotidiana. Pero a pesar de todo ese lujo, había una carencia profunda que María nunca pudo ignorar: la ausencia del amor verdadero. Su madre, una mujer fría y calculadora, siempre le recordaba que todo en la vida tenía un precio y que el afecto no era la excepción. Cuando María tenía 19 años, su vida dio un giro inesperado. Se enamoró de un joven humilde, sin recursos, pero con un corazón lleno de amor y esperanza. Este joven, llamado Andrés, trabajaba como jardinero en una de las propiedades de la familia de María. A pesar de las diferencias sociales, ambos se enamoraron perdidamente. Pero cuando María quedó embarazada, la reacción de su familia fue devastadora. La vergüenza y la desaprobación cayeron sobre ella como una tormenta implacable. Desheredada y rechazada por su propia familia, María se encontró sola en un pequeño apartamento, en un barrio pobre de la ciudad. A pesar de las dificultades económicas, decidió criar a su hijo, Juan, con todo el amor que nunca había recibido. Pero a medida que pasaban los años, la situación se volvía más y más difícil. El dinero escaseaba y María apenas podía cubrir los gastos básicos para mantener a Juan. Los trabajos ocasionales que conseguía no eran suficientes para darle la vida que deseaba para su hijo. Los primeros años de Juan fueron duros. María hacía todo lo posible por protegerlo de la pobreza que lo rodeaba, pero la realidad era inescapable. Los médicos diagnosticaron a Juan con una enfermedad crónica que requería tratamiento constante, algo que estaba muy por encima de las posibilidades de María. Los días se convirtieron en una lucha constante, no solo contra la enfermedad de Juan, sino también contra el desespero y la angustia que María sentía al no poder darle a su hijo lo que él realmente necesitaba. Fue entonces cuando María se encontró ante la decisión más difícil de su vida. Un día, mientras caminaba por su barrio, escuchó hablar de la familia Sánchez, una pareja humilde que vivía en una casa modesta al otro lado de la ciudad. A pesar de su escasez de recursos, los Sánchez eran conocidos por su bondad y generosidad. Tenían una fe profunda y creían que el amor y la unidad familiar podían superar cualquier adversidad. Una idea comenzó a formarse en la mente de María, una idea que al principio rechazó con todo su ser, pero que poco a poco empezó a parecer la única solución posible. ¿Podría dejar a su hijo al cuidado de otra familia? ¿Podría confiar en que otra mujer cuidara de su hijo de la manera que ella no podía? La culpa y el dolor la consumían, pero sabía que si quería darle a Juan una oportunidad de sobrevivir, tal vez tendría que tomar la decisión más desgarradora de su vida. El día que María decidió llevar a Juan a la casa de los Sánchez fue uno de los días más oscuros de su vida. Con el corazón roto, pero con la determinación de darle a su hijo la oportunidad que ella no podía ofrecerle, María se acercó a la puerta de la modesta casa. Los Sánchez la recibieron con calidez, sin hacer preguntas, simplemente aceptando la difícil situación en la que se encontraba. Para ellos, Juan no era un extraño, sino un niño necesitado de amor y cuidado. Antes de dejarlo, María abrazó a su hijo con toda la fuerza que le quedaba, tratando de impregnar en ese último abrazo todo el amor y la protección que había intentado darle durante esos años difíciles. Con lágrimas en los ojos, le susurró al oído que algún día entendería por qué tuvo que hacer lo que estaba haciendo,
que todo era por su bien. Juan, demasiado joven para comprender completamente, se aferró a su madre, sin saber que ese sería el último abrazo que compartirían durante muchos años. María se fue, dejando atrás no solo a su hijo, sino también una parte de su alma. Durante semanas vivió en un estado de agonía constante, preguntándose si había hecho lo correcto. La culpa y el dolor eran como una sombra que la seguía a todas partes, recordándole cada día que había abandonado a su hijo. Intentó volver a la casa de los Sánchez varias veces, pero cada vez que llegaba a la puerta, el miedo y la vergüenza la hacían retroceder. Mientras tanto, Juan se adaptaba lentamente a su nueva vida con los Sánchez. Aunque extrañaba a su madre, pronto comenzó a ver a los Sánchez como su nueva familia. La bondad y el cariño que le ofrecieron ayudaron a sanar las heridas emocionales que había sufrido. Los Sánchez, aunque humildes, se esforzaron por darle todo lo que necesitaba. Su fe y su amor eran un faro de esperanza en la vida de Juan, quien creció rodeado de afecto y valores que lo moldearon en un joven fuerte y compasivo. A medida que Juan crecía, comenzaba a hacerse preguntas sobre su pasado, preguntas que los Sánchez no podían responder completamente. Aunque le contaron que su madre lo había dejado bajo su cuidado por amor, siempre hubo una parte de la historia que permaneció en la oscuridad. Juan, impulsado por una mezcla de curiosidad y la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida, decidió que cuando fuera mayor, buscaría a su madre para obtener las respuestas que tanto anhelaba. Los años pasaron y finalmente, cuando Juan cumplió 18 años, se sintió listo para enfrentar el pasado. Con la bendición de los Sánchez, emprendió la búsqueda de su madre. Había soñado con este momento durante mucho tiempo, pero ahora que estaba a punto de enfrentarlo, no podía evitar sentirse nervioso. ¿Cómo sería verla de nuevo después de tantos años? ¿La reconocería? ¿Lo reconocería ella a él? Juan finalmente encontró a su madre en un pequeño apartamento en la misma ciudad donde había crecido. Cuando la vio, sintió una mezcla de emociones que lo abrumaron. María había envejecido y sus ojos mostraban el peso de los años de culpa y arrepentimiento. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron que el tiempo se detenía. María, al reconocer a su hijo, no pudo contener las lágrimas. Era como si todas las emociones que había reprimido durante esos años se desbordaran en ese instante. Juan se acercó lentamente a su madre, sin saber exactamente qué decir. Había tantas preguntas que había guardado en su corazón, pero ahora que estaba frente a ella, todo lo que pudo hacer fue abrazarla. Fue un abrazo largo, lleno de todo lo que ambos habían perdido durante esos años de separación. Sin palabras, ambos entendieron que, a pesar del tiempo y la distancia, el amor entre madre e hijo nunca había desaparecido. Después de lo que pareció una eternidad, se sentaron juntos y comenzaron a hablar. María le contó todo. Cómo había sido obligada a tomar esa decisión por el bien de él. Cómo había sufrido cada día por haberlo dejado y cómo nunca dejó de pensar en él. Juan escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra de su madre era un bálsamo para las heridas que había llevado durante tantos años. Aunque había momentos en los que el dolor era palpable, ambos sabían que era necesario pasar por ese dolor para poder sanar. En ese momento, Juan tomó la decisión de perdonar. Entendió que su madre había hecho lo que pensaba que era mejor para él, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Fue un acto de amor puro, aunque doloroso, y María, al ver que su hijo la perdonaba, sintió por primera vez en años un alivio profundo. Finalmente, pudo encontrar un poco de paz, sabiendo que su hijo había crecido en un hogar lleno de amor, aunque no fuera el suyo. Madre e hijo pasaron el resto del día hablando, recuperando el tiempo perdido. Para Juan, este encuentro no solo le dio las respuestas que necesitaba, sino que también le permitió comprender que el amor verdadero a veces requiere sacrificios inimaginables. Y para María, fue la oportunidad de reconciliarse con su pasado y con la decisión más difícil que había tomado en su vida. Las decisiones que tomamos en la vida no siempre son fáciles, y a veces el amor nos obliga a hacer sacrificios que parecen imposibles. Pero al final, lo que realmente importa es que nuestras acciones nacen del amor y el deseo de hacer lo mejor para quienes amamos. La historia de María y Juan es un recordatorio de que, aunque la vida nos presente desafíos inmensos,
El amor verdadero siempre encuentra una manera de prevalecer. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar sobre las decisiones que has tomado en tu vida y cómo el amor ha influido en ellas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Qué harías tú en una situación como la de María? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones difíciles que todos enfrentamos. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia y nos vemos en el próximo video.